Hechos 16. Y vamos a leer algunas historias que sucedieron en Hechos 16. Dice el versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia. Estamos hablando de Grecia. Habiendo sido impedidos, fíjate. Habiendo sido, ¿qué dice? Impedidos. Y es curioso lo que vamos a leer acá. Dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Qué interesante. Esta es una cuestión interesante porque, a ver, el gran mandamiento que Jesús nos deja cuando Jesús muere y resucita, dice, vayan por todo el mundo, vayan a todas las naciones y predíquenle a toda criatura. Lleven la palabra de Dios a todos lados. Entonces, pues ellos pasaron por Frigia, pasaron por Galacia, pero interesante como dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra de Dios. Y uno pensaría, bueno, que no, el mandato de Jesús era predicar la palabra de Dios en toda nación, en todos lados. ¿Cómo puede ser que Jesús da un mandamiento, pero después el mismo Espíritu Santo, que es el que guió a Jesús, es el mismo que está impidiendo que la palabra de Dios se predique en cierto lugar? Como que pareciera que Dios mismo se contradijera, ¿no? O pareciera que Dios mismo, como tú nos mandas a hacer algo y luego no sucede. Y es interesante algo, y lo he hablado muchas veces, pero quiero tomarme este tiempo para recalcarlo y hacer énfasis en algo. Muchas veces nosotros solamente nos quedamos con una cuestión religiosa de Dios. Muchas veces solamente nos quedamos con que, bueno, yo tengo que ir el domingo a la iglesia, bueno, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que cantar, o yo tengo que diezmar, o yo tengo que levantar mis manos al Señor, y ya con eso es suficiente. Pero la verdad es que Dios quiere llevarnos a algo mucho más que eso. Dios quiere que tengamos una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo para que seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Y si hay un tiempo para todo, hay un tiempo para predicar la palabra y hay un tiempo para no predicarla. Tenemos que aprender cuál es el tiempo y cuál es el momento y también cuál es la manera. Porque muchas veces se han cometido muchos errores por el simple hecho de creer, bueno, tenemos que predicar la palabra sí o sí o sí o sí, y no hay de otra. Pero cuando el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, hay veces donde Dios dice, ahorita no es el momento específico. Por ejemplo, llega una persona dolida en su corazón por algo que está viviendo, ¿verdad? Y esa persona se acerca contigo y esa persona te dice, oye, estoy pasando esto, fíjate que me acabo de dar cuenta de esto. Te cuenta cualquier cosa por la cual haya dolor en su corazón. Y nosotros podríamos pensar, esta es la oportunidad rápida para predicarle la palabra de Dios, sacar la Biblia y empezar a leerle algunos textos bíblicos y empezar a decirle, haz esto y haz lo otro, y lo que necesitas para cambiar tu vida es ir a la iglesia. Pero si nosotros somos obedientes al Espíritu Santo, no siempre tiene que ser así. Porque tal vez esa persona lo único que necesita es alguien que le escuche, alguien que la abrace, alguien que llore con esa persona, y simplemente tal vez alguien que le diga, voy a estar orando por ti, y nada más. Tenemos que aprender a abrir la puerta, o alguna puerta que se abrió, dejarla abierta. Porque muchas veces nuestras acciones y nuestras palabras nos cierran las puertas en la vida y para predicar la palabra de Dios. Si una persona tal vez está abriendo su corazón y tal vez lo único que quiere es alguien con quien llorar, tal vez esa persona diga, qué padre que esta persona me escuchó y lloró conmigo.
Pero muchas veces, por no ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, pensamos que lo primero que tenemos que hacer es leerle algunos versículos de la Biblia, llevarlo a la iglesia, forzarlo a que vaya a la iglesia. Pero tenemos que aprender a ser cuidadosos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer en la vida de esta persona, de este hombre, de esta mujer? Porque tal vez lo que necesita esa persona antes de cualquier versículo de la Biblia o predicación de la palabra de Dios, tal vez necesita que nosotros le escuchemos. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: ustedes tienen que ser como la paloma y como la serpiente. La serpiente es astuta. La serpiente no es un animal que llegue rugiendo, que llegue haciendo mucho ruido, que llegue haciendo mucho escándalo. La serpiente es un animal que va llegando poco a poco, sin hacer ruido. No necesita hacerse notar en la habitación o en el lugar donde está. Solamente necesita ir avanzando poco a poco, poco a poco. Y en el momento menos esperado, la serpiente ya está lista para morder. Pero fue con astucia. Y el Señor Jesús dijo eso: ustedes tienen que ser astutos como la serpiente. Entonces tú y yo tenemos que aprender que hay momentos en los que tenemos que predicar y hay momentos en los que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay momentos, yo sé que cuando nos convertimos, conocemos del Señor, queremos hablarle a nuestra familia de Cristo, pero nuestra familia quiere ver primero un testimonio de cambio en nuestras vidas. Que nuestra vida camine de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si nuestras vidas no caminan de acuerdo a la palabra de Dios y solamente estamos predicando con nuestras palabras, las personas van a decir: bueno, es que tú me dices una cosa con tus palabras, pero con tus acciones me estás diciendo otra cosa completamente diferente. Porque tú me estás diciendo que Cristo es todopoderoso, pero yo veo que tu vida no cambia. Yo veo que no puedes dejar ciertas adicciones. Yo veo que el desorden en tu vida sigue igual. Entonces, ¿de qué sirve que me prediques la palabra de Dios con tus palabras si tu vida sigue siendo una vida completamente en desorden? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ser astutos. Supongo yo que llegó Pablo a Frigia y a Galacia y dijeron: es que no, aquí no hay donde nos reciban y no hay manera. Y por más que intentamos y por más que nos movimos por acá, nos movimos por allá, definitivamente no es el tiempo. No quiere decir que no se deba de predicar la palabra de Dios. No quiere decir que no debamos de predicarle la palabra a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras familias. No. Pero tenemos que aprender a ser astutos y encontrar el momento correcto y la manera correcta para llegar con la palabra de Dios. Voy a volver a leer. Hechos 16, 6 y 7 pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Mi primer punto el día de hoy, y con esto quiero cerrar este primer punto: es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo. Es necesario. La oración, mi hermano, yo sé que estamos por la cultura en la que vivimos. De chiquitos nos enseñaron: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y pensamos que eso es orar, pero eso no es orar. No quiere decir que el Padre nuestro esté mal, claro que no, lo encuentras en la palabra de Dios, está escrito en la Biblia, el Padre nuestro. Pero Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6: ustedes no sean como los gentiles, que solo repiten y repiten y repiten oraciones o rezos. Y entonces están: ángel de mi guardia, mi dulce compañía, y repetimos rezos y repetimos. Y Jesús mismo en su palabra dice: no, es que yo no quiero que estén repitiendo rezos, porque Jesús no quiere que nosotros solamente estemos repitiendo cosas como loros, porque eso no es una relación. ¿Qué pasaría si tú llegas con tu esposa y le dices: te amo, 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 te amo? Pues estás loco, ¿qué te pasa? Te van a mandar a un doctor, porque no es así. ¿Cómo dices a una persona que te amo: oye, te traje un regalo, oye, voy a lavar los trastes, oye, voy a hacer de comer,
Todas esas son maneras de decir te amo. Y no tienes que decir la palabra te amo. Simplemente el hecho de recoger nuestras cosas, el hecho de ir a cenar a un lugar, el hecho de ir a caminar al parque, tomar a alguien de la mano, todas esas son maneras de decir te amo en una relación. No necesitas estar te amo, 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 te amo. Porque aparte, si tú dices te amo, te amo, te amo, pero no ayudas a lavar los trastes, te amo, te amo, te amo, pero no trabajas para proveer para tu casa, te amo, te amo, te amo, pero no tomas de la mano a tu esposa, entonces en realidad las palabras se vuelven huecas, las palabras pierden el poder por completo. Entonces lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Venimos y decimos, oh, Dios te amo, Dios, eres bueno, pero nuestras vidas no dicen lo mismo. Venimos a la iglesia y decimos, Señor, eres bueno, Yeshua y Yahweh, te amo y todo eso, pero el lunes no parecemos cristianos. El martes no parecemos cristianos. ¿Y cómo vamos a parecer cristianos? Bueno, cuando nos peguen en una mejilla, no es necesario decir, yo te amo, Señor. No. Jesús dijo, si te pegan en una mejilla, pon la otra mejilla. Eso es una manera de demostrar que amamos a Jesús. Jesús dijo, si un discípulo le dijo, Señor, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. Cuando nosotros perdonamos a nuestros hermanos en Cristo, le estamos diciendo a Dios que le amamos. Esa es nuestra manera de decirle a Dios que le amamos. Pero eso sucede el lunes, eso sucede el martes, eso sucede el miércoles, eso sucede el jueves, no solamente el domingo. Entonces muchas veces estamos acostumbrados a que nuestro cristianismo es los domingos de 10 a 12. Y cuando el pastor se extiende, pues somos cristianos 15 minutos más. Pero ya, el lunes regresamos a nuestra vida normal, hablamos con cualquier palabra que salga de nuestra boca, odiamos, gritamos. Entonces, ¿de qué sirve? Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a venir y te va a decir, ten cuidado, porque esto que hiciste, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que hacer tu trabajo con excelencia. Y ahí es cuando el Espíritu Santo permea a nuestra vida diaria. Cuando nosotros aprendemos a amar a nuestra esposa, estamos honrando a Dios, estamos amando a Dios, pero por eso es tan importante. La gran pregunta de muchos esposos y esposas es que ¿cómo va a cambiar mi esposo? Y el Espíritu Santo no te va a venir a decir a ti cómo va a cambiar tu esposo. El Espíritu Santo va a venir a tu vida para decirte cómo vas a cambiar tú. Y muchos están ore y ore y ore, Señor, cambia a fulano, Señor, cambia a este, Señor, cambia a tal. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es cambiarte a ti y cambiarte a mí. Y por eso muchos no tenemos éxito, porque venimos todos los domingos a escuchar la palabra para decir, ay, que mi esposa escuche lo que está diciendo el pastor, ay, que mis hijos escuchen, ay, si mi jefe, le voy a mandar el link de la predicación para que a ver si cambia. Pero el Espíritu Santo quiere cambiarte a ti. Y por eso el Señor Jesús permite muchas cosas que nosotros pensaríamos que Dios no va a permitir, pero las permite porque el que necesita crecer en humildad eres tú, porque el que necesita matar su orgullo eres tú, el que necesita dominar su carácter eres tú. Y estamos tan enfocados en, Señor, cambia a fulano, cambia a sutano, cambia a este, cambia al otro, y el Señor te dice, no, yo quiero cambiarte a ti, deja a los demás, porque estando enfocados en los demás, tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestras vidas. Mi hermano, tú necesitas pasar tiempo escuchando la voz del Espíritu Santo. Yo necesito pasar tiempo escuchando la voz del Espíritu Santo, porque esto es para todos. No porque yo soy pastor soy más espiritual, no porque yo soy pastor estoy más cerca de Dios, no porque yo soy pastor yo ya no necesito escuchar la voz del Espíritu Santo. No, mi responsabilidad como hijo de Dios es escuchar la voz del Espíritu Santo y decir, Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida?
Y el Espíritu Santo, te aseguro algo, va a dirigir mi vida. Vamos a seguir leyendo porque entonces se fueron. El apóstol Pablo, dice el versículo 9, Hechos 16:9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. ¿Se acuerdan que Pablo fue? No le permitieron predicar en 2 ciudades, se fue a otras 2, no le dejó el Espíritu del Señor. Pero en el versículo 9 dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo no pudo predicar en un lugar, no pudo predicar en otro lugar, fue a otro, no pudo, fue a otro, no pudo, se fue a dormir. No sé si estaba frustrado, no sé si estaba preguntándose, es que ¿por qué, Señor, no me lo permites? Pero cuando duerme vino un sueño a su vida y era un macedonio, un hombre de Macedonia diciendo, por favor, ven a predicarnos la palabra de Dios. Y ahí estaba ahora la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque entonces dormido recibió la instrucción del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor, y cuando estaba preparando este mensaje, mi oración es que tú y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para que tú escuches cómo Dios te está diciendo, yo necesito que le prediques a tu jefe, que le prediques a tu cliente, que le prediques a tu amigo, que le hables a tu familia de Cristo, que hagas esto, que perdones, que ames, que restaures, que sanes, que liberes y que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Estamos a punto de ver algo histórico, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo es guiar a Pablo a la primera predicación en Europa. La primera predicación en Europa. El Espíritu Santo estaba guiando. Europa fue, aun cuando Europa el día de hoy está pasando por una crisis de fe, pero Europa fue el que, sí, con errores, pero prácticamente evangelizó la mayor parte del mundo occidental conocido. De Europa fue de donde salió. De hecho, el evangelio llega a nuestro país gracias a los españoles que vinieron. No estoy diciendo que hayan sido buenas las maneras en las que lo hicieron, pero llegaron a nuestro país y trajeron la palabra de Dios hace 5 siglos, y le damos gracias a eso. El día de hoy tenemos un país caminando en prosperidad, caminando en crecimiento, gracias a que el evangelio llegó. Cuando el evangelio llega a un lugar, las cosas empiezan a cambiar. Obviamente también después en Estados Unidos hubo una evangelización también, y después de Estados Unidos bajó a México y a muchas partes del mundo también ya una reforma al evangelio. Pero aquí empezó eso, con esta visión de un macedonio diciéndole, Pablo, predícanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, solamente quiero decir algo. Dice, estaba de pie. Y ahí hay una palabra. Cuando leemos la Biblia tenemos que poner atención, porque a veces hay palabras claves. Dice, suplicándole. Le estaba diciendo, por favor, Pablo, por favor, te lo pido, te lo ruego. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Había hambre de Dios. Versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida fue obediente a la voz. Procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Y ese es mi segundo punto el día de hoy. No solamente es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo, sino que cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, nos es necesario obedecer. Di conmigo, obedecer. Tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y eso no es tan fácil. Cuando Dios te está diciendo es tiempo de servir, es tiempo de entregar tu tiempo, es tiempo de entregar tu esfuerzo, es tiempo de entregar esto en tu vida, es tiempo de hacer esto, es muy fácil oírlo, y es muy fácil oír como el Espíritu Santo nos lo dice. Lo difícil es obedecer. Siempre como hijos de Dios nos va a costar más la obediencia. Pero Dios anhela que obedezcamos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no obedece? No hubiera predicado en esta primera ocasión en Europa.
Qué importante es la obediencia. Estuvimos en la semana con unos pastores que se han dedicado a ser misioneros por más de 30 años en nuestro país. Una misión hermosísima que tienen, doctores ellos, dentistas. Empezaron un ministerio hace 30 años. Y quiero contarlo un poquito y espero que el pastor tenga el tiempo para venir un domingo y predicar con nosotros y platicarnos. Pero dice que un día un doctor lo invitó a una campaña en medio de la sierra, en los lugares donde no hay servicios, no hay economía, donde muchas veces todavía hay trueque, donde solo viven de lo que pueden sembrar para ellos mismos, zonas que están muy lejos en coche, algunas no se puede llegar definitivamente en coche, algunas tienen que llegar en avionetas, algunas tienen que llegar en burros, algunas tienen que llegar caminando. Y durante 30 años este hermano y su equipo han llevado la palabra de Dios. Pero él decía que cuando él empezaba, decía, yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Pero fue valiente y continuó. Y el Espíritu Santo puso en su corazón la visión de continuar. Es un hombre común y corriente, un dentista como cualquier otro dentista. Pero él decide ser luz y decide ir a la sierra y empezar a juntar un grupo de doctores, de médicos, de cristianos también, para llevar campañas médicas a donde el gobierno no llega, donde no le interesa llegar al gobierno, donde nadie dice nada, porque son zonas rurales tan lejanas que nadie dice nada. Muchas de ellas hace algunos años todavía no, así como que pues sí existen, están por ahí, pero no hay manera de llegar, sin luz, obviamente sin refrigeradores. Y este hermano ha tenido la misión por más de 30 años de llegar a estas comunidades, de llevarles servicios dentales, servicios médicos, medicina, y obviamente la predicación de la palabra de Dios. Un hombre que ha sido obediente, un hombre que ha caminado en obediencia. Ahora, aunque es pastor porque tiene una iglesia, pero él principalmente era un dentista. Es un dentista, se dedica a eso. Pero él decidió usar sus dones y sus talentos para llevar la palabra de Dios. Y lo sigue haciendo. Y en este tiempo, él platica de los logros, de cómo ha predicado la palabra a cerca de 100,000 personas en tribus. Ha tenido más de 500,000 de consultas en todas estas zonas indígenas en su mayoría. Más de 40,000 personas han recibido a Cristo a lo largo de estos 30 años. Y uno pensaría, ¿qué puede hacer un dentista? ¿No? Que lo haga un pastor, un misionero que se dedique a eso. Pero él decide dejar su comodidad 3 veces al año durante 3 fines de semana, formar un equipo, ir e impactar. Y me gustó, y quiero terminar este testimonio con eso. Me gustó como él decía, lo más bello de todo eso es que la única persona que puede darnos un reconocimiento o algo de regreso es Dios. Ninguna de las comunidades a las que vamos, aunque con mucho amor nos ofrecen una gallina de regalo, unos mangos, unos plátanos, unas manzanas, pero en realidad ninguno puede regresarnos lo que todo el equipo hacemos por ellos. El único que puede hacerlo es Dios. Y eso es algo hermosísimo. Saber que el único que va a retribuirnos es Dios. Porque verdaderamente cuando hacemos eso, crecemos como iglesia, como discípulos de Jesús. Amén. Espero que este año podamos hacer ahí una buena conexión con este ministerio de Amigos Sin Frontera que ha llegado tan lejos y que podamos ser de bendición a estas comunidades que tanto necesitan de Dios. Hay tantos testimonios y me gustaría que el pastor viniera. Pablo obedeció el llamado de Dios y empezó a predicar la palabra y se dirigió hacia un lugar llamado Filipos, una ciudad que tiene hasta un libro de la Biblia, una carta, se llama Filipenses, y fue la primera ciudad que escuchó el Evangelio de Dios. Esa ciudad está en Grecia, esa ciudad el día de hoy ya no existe, hubo muchos terremotos, la ciudad se destruyó, pero están las ruinas de esa ciudad y están todavía el testimonio de la iglesia del primer siglo en esa ciudad,
Qué bello. Versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 14, dice, y estaba escuchando, llega a Filipos, empieza a predicar la palabra de Dios, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Fíjate cómo esta mujer, a diferencia de las otras ciudades, abrió su corazón para recibir lo que Pablo decía. Ahora, recuerda algo, para nosotros, para la gran mayoría de nosotros, en los países de Latinoamérica, cuando nos convertimos a Cristo, es un paso algo pequeño, porque es en su gran mayoría de ser católicos a ser cristianos. La mayoría de personas en nuestro país ha oído el nombre de Jesús, ¿verdad? De hecho, nuestro calendario es 2025 después de Cristo y pues eso es normal, la Navidad es normal. Tenemos el concepto de Jesús, ya pasaron 2000 años. Pero aquí estamos hablando de una mujer de la cultura griega, creyendo en dioses griegos, creyendo en toda una cultura griega donde jamás había escuchado el nombre de Jesús, jamás había escuchado ni celebrado una Navidad, jamás había escuchado que Semana Santa, jamás había escuchado que había una Biblia, jamás había escuchado de todos esos conceptos que tenemos hoy, el día de hoy, y todos es normal que en una ciudad como en la que vivimos los tengamos. Para esta mujer era normal oír de Zeus, oír de Hércules, o oír de toda la cultura griega, pero jamás de Jesús. ¿Quién es Jesús? Aparte, Jesús es muy extraño, porque Jesús es un Dios que viene a mostrar amor, pero un amor verdadero. Y aparte, Jesús es el líder más extraordinario de la historia, porque Jesús ha sido el líder más influyente de la historia de la humanidad y nunca levantó un ejército. Nunca tuvo un ejército, nunca tuvo súbditos, nunca tuvo empleados. O sea, Jesús es algo impresionante. Y cuando Pablo empieza a predicar de la palabra de Dios, esta mujer dice, bueno, ¿quién es este hombre? Que aparte dicen que no solamente es hombre, sino que es Dios. Y aparte, bueno, este hombre lo mataron luego. Predicó 3 años y con 3 años Jesús le dio la vuelta al mundo. Nadie puede igualar lo que Jesús hizo. Es impresionante. Y esta mujer llamada Lidia empieza a poner atención en el mensaje de Pablo. Y dice el versículo 15, cuando ella y su familia se bautizaron, fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo, no solamente creyeron, sino que aparte se bautizaron. Vinieron a las aguas, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel, el Señor, vengan a mi casa, quédense en ella, y nos persuadió a ir. Y entonces Pablo iba para la casa de Lidia. Tercer punto el día de hoy. Ya te he dicho, escucha la voz del Espíritu Santo, obedece la voz del Espíritu Santo. Pero mi tercer punto el día de hoy es: quiero que abras tus ojos a los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue vivo. Jesús sigue operando, Jesús sigue haciendo cosas gloriosas, y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para encontrar dónde el Espíritu Santo está haciendo algo. Porque verdaderamente el Espíritu Santo todavía quiere hacer cosas gloriosas, y las quiere hacer a través de tu vida. Pero tú y yo tenemos que aprender a abrir nuestros ojos y decir: ¿dónde, Señor, estás haciendo tu obra? ¿Dónde, Señor? Quiero conocerte, quiero saber más de lo que estás haciendo, quiero escuchar lo que estás haciendo. A veces, como pertenecemos a una comunidad como esta, una iglesia cristiana, a veces nos encerramos solamente en nuestra iglesia y decimos: somos la iglesia de Cristo, pensando que no. Pero el mismo día hoy, el Señor está haciendo cosas en la sierra de nuestro país, el Señor está haciendo cosas en África, el Señor está haciendo cosas en Europa, el Señor está haciendo cosas en Asia. Dios sigue haciendo cosas, solamente tenemos que abrir los ojos, porque a veces pensamos: bueno, pues ahí somos poquitos en la iglesia, y ya con nosotros. No, hay más cristianos, gracias a Dios, hoy hay más cristianos y hay más personas convirtiéndose a Cristo. Cada semana en el mundo miles de personas están regresando a Cristo. En nuestra ciudad el Espíritu Santo está haciendo cosas gloriosas, y no solo eso. Mi hermano y mi hermana, Dios quiere hacer cosas gloriosas a través de tu vida.
Esto no solo es un trabajo para el apóstol Pablo, esto no solo es un trabajo para el pastor, la pastora, su familia, que ellos prediquen. No, ese es un trabajo para la iglesia. Y tú y yo tenemos que ser personas que llevan la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo a nuestras oficinas, a nuestras colonias, a nuestras escuelas, al lugar donde trabajamos, al lugar donde vivimos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con cada persona alrededor de nosotros. Tenemos que ver que el Espíritu Santo está interesado en tocar sus corazones y sus vidas y transformar sus vidas. Así que Lidia le dijo: por favor, si somos dignos, vengan a nuestra casa. Y fueron para allá y estuvieron unos días y siguió Pablo predicando la palabra de Dios. Pero después, cuando estaba predicando la palabra de Dios, iba por las calles como Jesús. Predicaban, salían a las calles. Acuérdense de algo, en este tiempo no había iglesias, no había templos. Entonces la mayoría de la predicación en el primer siglo no existían las catedrales, no existían los templos, no existían las iglesias. Se reunían en las casas. Y de hecho, como iglesia, por eso parte de la visión de nuestra iglesia es reunirnos en casas, porque esa es la visión original de cómo se reunían. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos bien tercos y bien necios y pensamos que esto es la iglesia. Pensamos que una catedral es la iglesia, que la iglesia es un templo. No, eso no es la iglesia, ese es un lugar. Ese es un lugar que hoy es una iglesia, pero después puede ser una bodega, después puede ser un bar, después puede ser cualquier cosa. Pero la iglesia somos tú y yo. Así que Pablo iba predicando por las calles y de repente una mujer endemoniada empezó a gritar: ellos son hijos del Dios Altísimo, y ellos son grandes, y ellos son hombres de Dios. Iba predicando todo el camino. Dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió Pablo y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Ahora, esta mujer no estaba diciendo ninguna mentira, y esta mujer no estaba diciendo nada malo. Ella estaba diciendo: ellos son siervos del Dios Altísimo, ellos están predicando a Dios. Iba todo el camino diciendo eso, pero llegó un momento en el que Pablo, yo creo que guiado por el Espíritu Santo, escuchó la voz del Señor, y entonces le dijo a la mujer: ya, que ese espíritu salga de tu vida. Y ese demonio salió de la vida de esta mujer, y esta mujer fue libre. Cuarto punto el día de hoy: libera con poder del Espíritu Santo. A veces pensamos que los exorcistas son aquellos que deben de sacarle los demonios a las personas, pero Jesús dice en Marcos capítulo 16: cualquiera que fuere bautizado, cualquiera que creyere, va a tener poder para ir con los endemoniados y sacarles al demonio. Y dice: y ustedes van a pisar sobre serpientes y van a pisar sobre escorpiones, y nada les va a hacer daño. Mi hermano, porque el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros. Mi cuarto punto el día de hoy es que tú y yo tenemos que liberar con el poder del Espíritu Santo. Claro que hay demonios, claro que los hay. Claro que hay personas haciendo rituales satánicos, claro que hay personas haciendo brujería, claro que hay personas haciendo todas esas cosas. Pero escúchame, nada, ninguna brujería, ningún ritual, ninguna cosa que el diablo o cualquier enviado por el diablo pueda hacer es más poderosa que el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo es el nombre que sobre todo nombre que se nombra. Simplemente el nombre de Jesús tiene la autoridad para cambiar vidas, para transformar. Así que si llegamos a una casa y esa casa está embrujada, por el poder del Espíritu Santo, esa casa tiene que ser libre. Si llegamos a un lugar donde hay algún endemoniado, esa persona tiene que ser libre. Entonces dejemos de echarle la culpa al demonio, porque nosotros tenemos autoridad para sacar al demonio de cualquier parte en la que nosotros estemos. Entonces no tenemos que tenerle miedo al demonio ni al diablo, porque su misma palabra dice en Isaías 54: ningún arma forjada en nuestra contra, preparada en nuestra contra, va a prosperar. Ninguna, no hay ninguna. Entonces hay demasiados cristianos que no, es que el diablo, y me hicieron brujería y me hicieron... Bueno, la palabra de Dios nos enseña que
Tú y yo podemos pisar sobre escorpiones y sobre serpientes y nada de eso nos va a hacer daño. Y se refiere a los demonios. Se refiere a cómo nosotros a veces vamos a poder entrar a un lugar lleno donde adoran a la Santa Muerte, donde adoran a cualquier imagen, pero eso no tiene poder sobre nosotros. Somos hijos de Dios. Bueno, el problema sería si tú no eres un hijo de Dios. El problema sería si tú no has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador. El problema es cuando no vivimos guiados por el Espíritu Santo, porque todavía ni sabemos quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si tú y yo estamos seguros de quién es Jesús, vamos, más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice su palabra. Entonces no tengamos miedo. Si hay alguien en nuestra familia que está endemoniado, oprimido por el diablo, nosotros podemos hablar y ordenarle a los demonios que salgan en el nombre de Jesús. Tenemos una tarea por el Espíritu Santo y no podemos dejar este mundo sin mejorarlo, porque cuando decimos, fíjate, el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y hay una parte que dice: venga a nosotros tu reino, que venga, que descienda y que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Entonces, si estamos orando, el reino de los cielos tiene que venir en donde nosotros vivimos, en donde nosotros caminamos. Cada colonia debe de mejorar porque nosotros vivimos ahí. Cada lugar de trabajo tiene que mejorar porque nosotros vivimos ahí. Cada escuela tiene que mejorar porque nosotros vivimos ahí. Amén. Liberemos por el poder del Espíritu Santo. Versículo 23 y 24. Bueno, no les gustó a los jefes de esta muchacha, porque esta chica era una mujer endemoniada que usaba el espíritu de adivinación para adivinar el futuro, y era un negocio, y entonces cerraron el negocio. Y eso no le gustó a los dueños de la mujer, y entonces agarraron a Pablo, lo tomaron y lo empezaron a azotar y lo llevaron a la cárcel. Dice el versículo 23: y después de darle muchos azotes, les echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Y sabes una cosa, nosotros pensamos que cuando predicamos la palabra de Dios, que cuando liberamos a los endemoniados, todos nos van a aplaudir y todos van a decir: wow, qué padre, qué bendición que predicas la palabra de Dios. Pero no, hay gente a la que no le gusta. Hay gente que no quiere oír la palabra de Dios. Hay gente que no quiere ser transformada por la palabra de Dios. Porque muchos dicen el día de hoy: no, yo no quiero ser cristiano, porque ahí te prohíben tomar, te prohíben fumar, te prohíben hacer muchas cosas, y yo quiero vivir la vida con libertad. Y no se han dado cuenta que están viviendo la vida con esclavitud y no con libertad. Porque Jesús es el que vino a traer libertad. Dice que su verdad es la que nos da libertad. Amén. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, vamos a ser juzgados, vamos a ser azotados, se van a burlar de nosotros, nos van a meter en cárceles. Es probable que tal vez nos quiten el trabajo, nos quiten contactos. Y este es mi quinto punto el día de hoy, y vamos cerrando. Tenemos que aprender a pagar el precio con el Espíritu Santo. Predicar la palabra de Dios, también hay un precio que pagar. ¿Por qué? Porque, estamos hablando que predicar la palabra de Dios no solamente es hablar. Cuando tenemos que perdonar, estamos pagando un precio. Cuando en lugar de descansar y estar en nuestra camita, tenemos que venir a la iglesia. Tenemos que invitar a alguien a la iglesia, tenemos que ir a un grupo, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que ir y ver a alguien, escuchar sus problemas, a pesar de que yo estoy lleno de problemas, pero esta persona quiere contarme sus problemas. Pues claro, todo eso no es fácil. Por poner unos ejemplos, pero hay otros miles de ejemplos. No falta el jefe que odia a los cristianos, y solamente por el hecho de ser cristianos te despiden del trabajo, o tal vez no te despiden, pero te hacen la tarea difícil. Compañeros del trabajo que odian a los cristianos, compañeros en la escuela, personas que te ponen trabas por aquí y por allá por el simple hecho de ser cristianos. Vivimos en un mundo de persecución a los cristianos, aunque no se note tanto.
¿No han visto aquellos videos? Ahora se han vuelto muy virales, donde hay iglesias cristianas y de repente pasan marchas LGBT y empiezan a burlarse de los cristianos. Si fuera al revés, si fuéramos cristianos yéndonos a burlar a una marcha, nos meterían a la cárcel. Pero como es al revés, lo permiten, lo graban, lo difunden y nadie dice nada. Ninguno de ellos va a ir a la cárcel por eso. Vivimos en una persecución y vivimos en tiempos de persecución. A veces no solamente es simplemente por el hecho de ser cristianos, a veces es simplemente por el hecho de actuar como cristianos. Cuando no robamos, cuando no mentimos, cuando queremos ir a un lugar pero no queremos tomar. Toma, ándale, échate una, y están toda la fiesta. Muchas veces las personas se sienten más cómodas pecando cuando las personas alrededor están pecando también, pero no se sienten cómodas cuando las personas queremos vivir en santidad, cuando queremos llevar una vida ordenada, cuando decimos es que aunque tal vez no me haría daño tomarme una, pero no es lo que yo quiero que mis hijos vean. Yo no quiero que mis hijos tengan una imagen mía con un cigarro en la mano, con una cerveza en la mano. No, yo quiero que mis hijos crezcan con una imagen distinta de mí. Prefiero que mis hijos crezcan con una imagen dándole un abrazo a mi esposa, abrazándolos a ellos, amándoles. Uno de los problemas más grandes en nuestro país es el alcohol, y tal vez ni nos hemos dado cuenta. Pero normalmente en fiestas donde el alcohol está, se dividen familias, se pelean para siempre, se cometen violaciones, abusos, personas pierden el control y el gobierno no hace nada. Y nosotros como cristianos que tratamos de vivir vidas en libertad, al mundo no le gusta. Y muchas veces eso es lo que trae rechazo a nuestras vidas. Hay un precio que tenemos que pagar por ser guiados por el Espíritu Santo. A veces hay un crecimiento económico que es mucho más rápido cuando hacemos las cosas guiadas por el mundo y no por cómo el Espíritu Santo nos está guiando. Y a veces es difícil pagar el precio y ver cómo a los que hacen lo malo les va mejor. Como en nuestro país es común saber que a un narcotraficante, una persona que vende drogas, le va mucho mejor, hace las cosas mal. Y nosotros que somos cristianos tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de no hacer trampa, tratamos de hacer lo mejor posible, hacer las cosas con excelencia, y a veces nos cuesta mucho más trabajo. El mismo gobierno nos pone más trabas que a las personas que hacen narcotráfico, a personas delincuentes. Pero nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en ser guiados por el Espíritu Santo y saber que nosotros estamos haciendo algo que afecta a la eternidad. Así que, mi hermano, yo quiero animarte. Sí, hay un precio que pagar, pero ese precio siempre va a traer una recompensa. Ese precio va a hacer que tú un día escuches la voz del Señor que te diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y yo sé que todos los que caminamos en fe, y estamos hablando de fe este mes, guiados por el Espíritu Santo, que sabemos que nuestra misión no solamente es ir a trabajar a la oficina, sino hacer una luz en esa oficina. No solamente es ir a vernos con nuestra familia, sino es ser luz con nuestra familia. No solamente es ir a la escuela o en la colonia y solamente estar ahí, no, sino ser una luz. Nosotros somos una luz que debe de transformar las cosas. El cristiano tiene que estar consciente de que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de la maldición, pero con Cristo todas esas maldiciones se van terminando en el nombre de Jesús. Y para eso nos puso el Señor. Amén. Hay un precio que pagar, claro. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios han tenido que pagar un precio. Busca la historia de cualquiera a lo largo de la humanidad. Busca en las enciclopedias personas que han dado su vida. Podría nombrarte algunos. Martin Luther King, que por ejemplo luchó contra la esclavitud en Estados Unidos, fue asesinado. Pero gracias a que fue asesinado, su mensaje creció mucho más. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer en Europa que tenía todo, tenía una situación cómoda y decide ir a vivir a Calcuta, un lugar en India, un lugar donde hay necesidad, y decide renunciar a toda su comodidad por ayudar a unos niños y a una comunidad que le hacía falta tanto el evangelio y tanto la prosperidad.
Y así podemos nombrar a cientos de personas que han dado su vida por el Evangelio. Mi hermano, tú y yo como iglesia, Plenitud de Vida, no somos una iglesia para quedarnos sentados. No nos llamó el Señor a venir a escuchar un mensaje solamente, sino a hacer luz en este mundo. Tenemos que mejorar nuestro mundo. Tenemos que ver cómo sacamos al cautivo, cómo liberamos, cómo sanamos, cómo restauramos, porque a eso nos llamó Cristo. Tenemos que pagar un precio. Amén. Y termino con el versículo 25 y versículo 26 de Hechos 16. Los azotaron, los metieron a la cárcel, les aseguraron los pies en el cepo, que era una manera de encadenar sus pies al piso. Y en el versículo 26 vemos toda esta historia, y tú puedes leer el capítulo completo en tu casa. Esta historia ha sido una navegación guiados por el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo no los dejaba predicar en un lugar. Después una visión profética vino a Pablo, fueron a tal lugar, se encontraron ahora a Lidia, se bautizó Lidia y su familia. Después liberaron a una endemoniada, esa endemoniada les trajo problemas, los metieron a la cárcel. Y uno podría decir, bueno, Pablo ya han de estar cansados, han de estar dormidos, han de estar descansando, seguramente ya no quieren hacer nada. Pero dice que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. No estaban cantando quedito y no tenían su guitarra tampoco, porque estaban en la cárcel, estaban asegurados con los pies al piso, y ellos oraban y alababan a Dios. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, gracias. Eres tan bueno, eres tan maravilloso. Y dice el versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas no terminaron diciendo, bueno, pues ya nos metieron a la cárcel, pues bueno, ya no hay nada que hacer, ya hay que descansar. No, ellos levantaron sus manos, cantaron al Señor. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Yo creo que daban gracias por Lidia, gracias por sus hijas, gracias por esa mujer que había sido liberada de ser endemoniada. Oraba seguramente por ese muchacho que vio en la visión. Señor, gracias por todo lo que has estado haciendo. Eres grande, eres maravilloso. Y de pronto empezó a temblar en ese lugar. Y dice que cuando empezó a temblar, los cimientos se sacudieron, las cadenas de todos los prisioneros, no solamente Pablo y Silas, todos los prisioneros, sus cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Si tú sigues leyendo, dice que el carcelero, el que cuidaba la cárcel, sacó un cuchillo para matarse, porque él pensaba que los prisioneros lo iban a matar en cualquier momento. Y Pablo le dice, no lo hagas, aquí estamos todos, nadie se va a ir. El mensaje de Pablo había infundido porque iba con el poder del Espíritu Santo, y para Pablo no era importante salir de la cárcel. Por eso le decía, no te vayas, no te mates. Dice que este hombre, imagínate este hombre a punto, la preocupación que tenía para preferirse matar. ¿A qué lugar de tu mente, de tu vida tienes que llegar para preferirte matar? Y se arrodilló a los pies de Pablo y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser el salvo? Y ahí viene uno de los versículos más famosos de la Biblia, Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en ese momento, con ese hombre, empezó la iglesia de los filipenses. Ese hombre fue la primera persona que se convirtió de la iglesia de los filipenses. Tú después puedes leer la carta de los filipenses, una carta maravillosa que te va a tomar 15 minutos leerla, donde Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Dice que fueron a la casa de este hombre, Pablo predicó a la familia se convirtió, se bautizaron, y ahí empezó la obra de Dios en Europa, por un hombre que quiso escuchar la voz del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, Plenitud de Vida, somos una iglesia que tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo. Nos van a meter a la cárcel, nos van a meter en problemas, nos van a dar azotes, sí. Pero mi último punto el día de hoy es tenemos que aprender a adorar a Dios con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros adoramos a Dios, cosas poderosas suceden. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, tal vez no hay cárceles ahorita físicas que se están abriendo, pero hay cárceles en el corazón que se están abriendo.
Por eso es tan importante que en la mañana nosotros busquemos la voz del Espíritu Santo. Pon una adoración en tu casa, empieza a adorar al Señor y dile: Señor, hoy no va a ser cualquier día, hoy 20 de enero. No va a ser cualquier día. Yo quiero ir guiado por tu Espíritu Santo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero predicar tu palabra. Solamente si es necesario hablaré de ti, pero quiero predicar con tu amor. Quiero predicar con tus acciones. Quiero predicar siendo misericordioso. Quiero predicar amando, besando, abrazando, mostrando el amor de Cristo. Eso es nuestro trabajo como iglesia, y para eso tenemos que tener fe. No va a ser fácil, mi hermano y mi hermana, pero es necesario. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que invitar personas. Tenemos que traerlas a la iglesia. Tenemos que hablarles que hay esperanza, que Cristo, yo sé, hay personas alrededor de todos los que estamos aquí, porque si Dios te trajo aquí, si el Espíritu Santo hoy te levantó, estabas cómodo en tu camita, estabas descansando, estabas desayunando en un buen lugar, pero el Espíritu Santo te levantó y tú pudiste haber ido hoy a 1000 lugares distintos de 10 a 12 de la mañana, pero el Espíritu Santo te trajo a este lugar, porque el Espíritu Santo quiere usar tu vida, porque el Espíritu Santo sabe que alrededor de ti hay una persona con un cuchillo a punto de quitarse la vida porque piensa que ya no hay nada mejor que hacer. Y no solamente hablo de un cuchillo físico, porque tal vez no esté a ese punto, pero tal vez está a punto de decir: no voy a seguir con este negocio, no voy a seguir con mi matrimonio, no voy a seguir estudiando, no voy a seguir trabajando, no vale nada la pena la vida, ya no quiero seguir. Y alrededor de ti, porque si tú viniste a este lugar, es porque el Espíritu Santo sabe que alrededor de ti hay alguien que necesita de Cristo. No pienses que porque tiene dinero no necesita de Cristo. No pienses que porque tiene una gran posición no necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo, porque lo que Cristo da jamás lo va a poder comprar el dinero, jamás. Lo que Cristo da, la paz, la esperanza, la fe, la seguridad, la fortaleza, la compasión, el amor que Dios da, no hay nada que lo pueda dar, solamente Cristo. Y si tú viniste a este lugar, es porque Cristo te ha preparado para que tú vayas en la semana, en el mes, en el año, y seas luz. Y esa persona que esté a punto de quitarse la vida, a punto de rendirse, tú puedas decirle: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y todos los de tu casa. Amén. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.